Bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. En esta edición nos encontramos con el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos y vamos a hablar sobre la maternidad subrogada. Las co-hosts somos Lourdes Joanich y María Fiorentini. En esta edición entrevistaremos a Ana Belén Mármora. Ana es abogada por la UCA y periodista por TEA y Deportea. También es diplomada en Derechos Humanos por la Universidad Austral y es maestranda en Gestión del Sector Público por la Universidad Católica Argentina. Actualmente, Ana es la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias por sumarse a este proyecto que es medio incipiente en conjunto, pero que son temas que ustedes vienen estudiando hace tiempo, desde lo académico, y que en esta visión de promocionar derechos humanos me parecen importantísimos que lo empecemos a hablar, y nada mejor que los hablemos nosotras, que somos mujeres. Así que nada, un honor para mí. Totalmente. Dijimos que en este episodio íbamos a hablar de maternidad subrogada, así que estaría bueno empezar por qué es la maternidad subrogada y qué riesgos trae aparejado. Ok. Me pareció, justo se los decía antes de que empecemos, me pareció muy interesante el último informe publicado hace 2 meses, de la Relatora Especial sobre Violencia contra Mujeres y Niñas, en donde se dedica en una parte del episodio a definir, esta nueva modalidad que afecta no solamente a las mujeres, sino también a todo el contexto que envuelve a lo que significa una maternidad subrogada. Y por ahí, para explicarlo como más fácil, para mí me anotaba cómo podríamos dividirlo por las partes que intervienen. La maternidad subrogada básicamente es un procedimiento o una práctica en la que vamos a encontrar, por un lado, a la mujer, que en el informe la relatora la nombra como esta madre sustituta, y por el otro lado, esta mujer obviamente gesta un hijo para otra persona u otra pareja. Y por el otro lado nos vamos a encontrar a los progenitores comitentes, que van a ser esos que usan, a esta mujer para poder tener finalmente a su hijo. Y dentro de esto, así como definición conceptual, nos encontramos con 2 tipos de subrogación, que también me costó un montón porque es muy específico, ¿no? Cuando empezaron a aparecer estos casos, que hoy cada vez están más vigentes o más latentes o son más parte de las noticias y las definiciones judiciales que hay al respecto de las maternidades. Una es la subrogación tradicional, en donde la madre sustituta, aporta su propio óvulo. Pero después tenemos una nueva, con el avance de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, una nueva modalidad que es la subrogación gestacional, en donde la madre sustituta tiene un embrión en su vientre y gesta, pero ese embrión es creado con gametos de los progenitores. Quizás esto amerita una pestaña aparte, un capítulo aparte para entender específicamente esa parte, pero esta práctica cada vez es más extendida, entonces se podría decir que ahí no hay un vínculo genético entre la madre sustituta y ese hijo o hija que está gestando en su vientre. Y además, y esto es súper importante, que creo que va a dar lugar da lugar a todos los debates, podemos dividir entonces a la maternidad subrogada en otros 2 aspectos. Por un lado, la maternidad subrogada con fines altruistas o solidarios. Esta clasificación es cada vez más difusa porque vemos que siempre termina habiendo como un aspecto comercial de fondo, pero es básicamente, como lo dice el concepto, es esa mujer que decide ser madre sustituta sin ningún intercambio económico ni asistencia, y no hay intermediarios más que esos padres comitentes o esos progenitores comitentes que habíamos definido antes, pero también está la maternidad subrogada comercial, en donde aparecen además otros intermediarios, clínicas, agencias involucradas, y en donde hay básicamente fines comerciales, es decir, esa mujer recibe alguna compensación económica por haber gestado a ese niño durante el tiempo que dura la gestación. Eso básicamente para definirla. ¿Riesgos? Bueno, sí. Ya al definirla vemos que hay un montón de riesgos que conlleva. Por un lado, para la mujer, para la madre sustituta, hay un riesgo de violencia económica y explotación, cada vez más común,
y por eso incluido en este informe especial de la relatora que fue publicado en julio, en donde alerta específicamente sobre este tipo de violencia económica, de explotación, y que nos puede llevar a incluso encuadrarla o tipificarla en otros delitos ya conocidos como la trata de personas. Bueno, hoy podemos hablar de una subespecie de trata con fines reproductivos. Violencia psicológica y emocional. Hoy las agencias que forman parte de este proceso de maternidad subrogada, se habla de que hasta preparan la separación en el momento del parto, es traumática siempre para una mamá. Bueno, yo ahora estoy embarazada de 7 meses, ¿no? Entonces voy haciendo memoria de lo que fue en mi primer parto. Pero siempre ese momento en el que nace, o sea, que la mujer da luz, se dice que esos primeros segundos son fundamentales de unión, hay hasta teorías, digamos, que avalan que se profundiza mucho más el desarrollo si hay un contacto piel a piel, si hay un apego más seguro. Bueno, producir una separación en el momento del parto, sea madre sustituta o sea por cualquier forma natural, originaria, digamos, siempre trae un riesgo de sufrir ansiedad, estrés postraumático, de una violencia psicológica, ¿no? Tipo, no es solo económico para la mujer la posibilidad de que se vea afectada. Y esto que les decía, algunas agencias ahora, que en la maternidad subrogada aparecen como estas intermediarias, ofrecen terapias de desapego para que la mujer pueda desapegarse después del parto de ese hijo o hija que dio a luz. Y bueno, ni hablar de la violencia física o los riesgos para la salud. En estas prácticas generalmente hay mayores riesgos de tener un parto prematuro, de tener niños con bajo peso, de tener niños con quizás alguna discapacidad también. Me lo guardo quizás para más adelante en la charla, contar un ejemplo muy reciente de Argentina. Y bueno, la violencia reproductiva o la violencia obstétrica de la que tanto se habla hoy, bueno, básicamente ya en todo este tema de la maternidad subrogada, creo que podríamos encuadrarla ahí. Y ahí hasta ahí solo hablé de los riesgos que conlleva para la madre sustituta, o sea, para esa mujer que está gestando. Pero los riesgos son para ese niño, por supuesto, que podemos desarrollarlos ampliamente sobre cuáles son, algunos ya los mencioné, como riesgos para su salud física también. Y también para estos progenitores comitentes, como los habíamos definido, esta pareja o esta persona que encargue. ¿Hay riesgos? Sí, en esta práctica hay muchísimos riesgos. Esos riesgos son en materia de salud, en materia psicológica, en materia económica, son riesgos para el desarrollo humano, digamos. Bueno, es muy interesante esto que nos contás, Ana, y es una temática muy compleja. Y en atención a que nos encontramos en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, queremos saber cuál es la tendencia en los países del mundo con respecto a este tema y si considerás que debería prohibirse expresamente esta práctica en atención a todos esos riesgos que conlleva. No, está buenísima la pregunta porque podría parecer que por lo que vemos en las noticias es un tema quizás muy actual para Argentina, pero esto está siendo un tema a nivel mundial. Por eso la relatora lo incluye en su informe de Naciones Unidas y ahí me llamaron la atención 2 cosas. Primero, te doy mi respuesta personal y también te doy la respuesta de lo que están dando los especialistas que vienen estudiando estas temáticas, como en este caso en el informe. Sí, debería prohibirse expresamente. Ahora les cuento cuáles son los 3 modelos que hay actualmente en el mundo, pero antes de eso me gustaría dar el detalle de que cuando hablamos de maternidad subrogada estamos hablando también de un negocio mundial. Entonces, más allá de que antes definimos como la maternidad subrogada por fines altruistas o solidaria, hay un negocio. Para el 2023 se estimaba, y me lo anoté para poder recordarlo, que era de 14.950 millones de dólares a nivel mundial. Y se prevé que para el año 2033, eso está plasmado también en este informe que les comentaba, sea de 100.000 millones de dólares. Es decir, hablamos de una práctica comercial, o sea, envuelve un negocio. Y con esto hay 3 modelos actualmente en el mundo, más allá de ahora de por ahí hacer foco en lo que pasa en Argentina. Un modelo es el de la prohibición explícita. Este modelo está adoptado por algunos países en Europa, pero la verdad es que no son tantos. Ejemplo, Italia la ha tipificado como un delito universal. Un segundo modelo es el modelo de regular,
darle un marco regulatorio a la maternidad subrogada y por ende reconocerlo como una práctica válida. Algunos países lo tienen regulada, pero permiten solamente la modalidad altruista. Como les dije al principio, esa modalidad altruista o solidaria es muy difusa. Siempre hay de fondo un fin comercial. Y recién les di las cifras de lo que podría ser un negocio mundial con la maternidad subrogada o cómo se espera llegar al 2033. Bueno, es un poco ambiguo, pero bueno, hay algunos países, por ejemplo, Australia o India, que la tienen regulada. Y después, el tercer modelo es el modelo en donde no hay una regulación expresa, es decir, en donde no hay una ley, un marco normativo que específicamente haga alusión a la maternidad subrogada y prohíba esta práctica. Ahí están, lamentablemente, la mayoría de los estados. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque ¿qué genera esto? Este marco de quizás que no haya una prohibición explícita y tampoco un marco regulatorio. Bueno, esta tercera vía te genera esta ambigüedad en donde la práctica se ha expandido cada vez más a nivel mundial y hay un aprovechamiento, esto que les decía, por parte de agencias, clínicas, que como les hablaba recién del negocio, que cada vez sugieren más esta práctica, o por los nuevos modelos, ¿no?, de vínculos sociales, afectivos, cada vez esta práctica es más una opción. Y a pesar de los marcos normativos, lo que sí podemos decir es que estamos viviendo un momento de quizás auge de la maternidad subrogada, en donde cada vez vemos más casos. Y si me preguntás, que no me acuerdo si me lo preguntaste, sí, debería estar prohibida. ¿En qué modelo deberíamos entrar? En el modelo de la prohibición explícita. Sin dudas que deberíamos entrar ahí. Y podría darte un montón de justificaciones, pero básicamente es porque a la luz lo que podemos ver es que con los otros dos modelos bien no le está yendo, ni está siendo bueno para la promoción ni la preservación de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños por nacer, en definitiva de los derechos humanos en general, la dignidad, la protección de la vida, la identidad, todos los esta gran gama de derechos que vienen atrás de algo tan fundamental como cómo llegamos a este mundo y con qué derechos reconocidos y de qué manera. Eso, básicamente. ¿Crees que en vistas a que no existe realmente una prohibición expresa, es que terminamos de alguna manera viendo a ese niño como un objeto, o sea, como algo que podemos comerciar dentro de un contrato entre unos y otros? Sí, absolutamente. O sea, creo que el no tener la prohibición expresa nos genera como esta sensación o este marco de impunidad, por así decirlo, en el que, bueno, el negocio mundial va buscando sus recovecos y va buscando la manera de poder expandirse también como modelo. Acá en Argentina, hace muy poquito, en septiembre, tuvimos una sentencia en un caso que se dio en la provincia de Córdoba, en donde en noviembre del año pasado, en noviembre del 2024, una pareja francesa había subrogado el vientre de una mujer argentina y ese niño, que había nacido en noviembre del año pasado, había nacido creo que con un estadio de prematurez y con algún diagnóstico de una discapacidad. ¿Qué sucedió? Y lo pongo como ejemplo para un poco como ver cómo se termina cosificando una persona. Que esa pareja francesa dijo, no, bueno, esto no cumple los estándares o lo que yo había acordado, este niño no nació con una discapacidad, nació prematuro, esto va a ser muy difícil para nosotros, no vamos a poder hacernos cargo, entonces decide abandonar a ese niño. La situación de ese niño, y ahora me quiero poner en el lugar del niño, fue que estos progenitores comitentes decidieron abandonarlo, que esa madre sustituta habrá vivido tal contexto de violencia y tan traumático habrá sido para ir a ese niño prematuro, una discapacidad, y en este contexto. Y ahora vemos también cómo opera este sistema de buscar a las madres sustitutas, que entonces estamos sin lugar a dudas hablando de maternidad vulnerable también, cuando hablamos de una madre sustituta, una mujer que presta su vientre para esta práctica. Sin lugar a dudas lo que eso generó es que ese niño sea cosificado, que de repente sea una cosa, un elemento de un contrato, en donde como no cumplió con esos requisitos o esas expectativas que tenían en este caso
los progenitores comitentes fue abandonado, y esa madre sustituta que dijo: yo no tengo capacidad de poder criar a este niño. Entonces este fue el primer caso que llegó a la justicia de Córdoba, en donde una jueza declaró la situación de adoptabilidad entonces de este niño que había nacido en noviembre del 2024. Obviamente fue un caso de mucho revuelo. Me anoté una cita que me gustó mucho en la sentencia de esta jueza, que dice que la vida no es un producto y un niño no es un objeto que debe cumplir ciertas expectativas. Específicamente dice eso en su sentencia al declarar la situación de adoptabilidad de este niño, que claramente tiene derecho a tener una familia, es un derecho fundamental, derecho a conocer su identidad, sus orígenes genéticos, para construir básicamente su identidad. Y bueno, y ahí vemos que esta práctica lo que conlleva en el fondo es a cosificar nada más ni nada menos que a la persona, a ponerla en el lugar, en una relación jurídica de cosa y no de sujeto. Y bueno, esto lo vimos muchas veces, ¿no? Lo estudiamos en la facultad, cuando estudiamos Derecho Civil, cuando estamos empezando a dar los primeros pasos, quienes nos formamos en Derecho. Básicamente, si a la persona la llevamos hacia ese lugar, al de ponerlo en el lugar de una cosa, estamos destruyendo básicamente el fin de existencia del derecho. A causa del hombre existe el derecho, y existe por ese mérito genuino, porque tenemos dignidad y por ende porque merecemos ser tratados entonces como personas y no como cosas. Y nos lleva a lugares en la historia de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, muy oscuros, en donde las personas eran consideradas cosas, como por ejemplo en tiempos donde la esclavitud aún no había sido abolida totalmente. Bueno, en estas nuevas formas de esclavitud del siglo XXI, creo que los niños son básicamente quienes están sufriendo, niños que nacen producto de estas prácticas, y este caso que sucedió en Córdoba lo ejemplifica como de esa manera. Y así todo, quiero hacer una salvedad, ¿no? Porque también es muy peligroso que nos llevemos de que no está prohibido explícitamente, entonces podría suceder. También está mal, es decir, que en Argentina, por ejemplo, que estamos en ese tercer modelo. Argentina adherido a numerosos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Pacto de San José de Costa Rica, donde para nosotros la vida, la dignidad de un ser humano hay que respetarla. De hecho, hicimos una reserva en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde dijimos que para nosotros niño es toda persona desde la concepción hasta los 18 años de edad. Entonces, lo que sucede en cómo ese niño llega al mundo y en ese periodo de gestación es fundamental. Y un dato más del derecho civil o del derecho de familia: en Argentina la maternidad se determina por el parto. Entonces, claramente esta práctica no encuentra lugar en nuestro marco jurídico actual, aunque no tengamos una ley para ahora prohibir específicamente. Y sí estamos condenados, ejemplo, en el caso Fornerón, a sí tipificar, es decir, que nuestro Parlamento dicte una ley específica para prohibir especialmente la compra y venta de niños, que es donde termina, en tal caso, enmarcado todo este tema de la maternidad subrogada, con estas características y con este caso como el que acabamos de ver. Bueno, es muy interesante lo que nos contás, y bueno, es un llamado de atención bastante importante por todo porque está pasando en el mundo, no es una conspiración o algo o sea, es algo que en la actualidad está pasando, y hay muchos niños involucrados y muchas madres en este proceso. Y en atención a lo que nos venías contando de cómo se relaciona con la esclavitud y demás, quería preguntarte si podría considerarse a la maternidad subrogada como una modalidad de trata de personas, y por qué la considerarías en tal caso como una modalidad de trata de personas. Sí, totalmente. O sea, hoy podemos hablar, hay una profesora muy conocida que habla de, cuando presenta su conferencia magistral sobre trata de personas, habla sobre las nuevas esclavitudes del siglo XXI. Y la maternidad subrogada, hoy nosotros ya podemos empezar a enmarcarla ahí. Y paso a explicar por qué. ¿Quiénes son los que operan? ¿Quiénes están detrás de esta maternidad subrogada, de este negocio que acabo de presentar con las cifras publicadas mismas en este informe de la relatora de Naciones Unidas? Por un lado,
países muy ricos, más desarrollados, de donde surgen estas parejas o estas personas, los comitentes, con intenciones de buscar una mujer para que subrogue su vientre. Por otro lado, agencias específicas que lucran con esta práctica. Y por otro lado, mujeres vulnerables que buscan en el mundo, como está pasando acá en Argentina, especialmente mujeres de bajos recursos, quizás sumergidas en la pobreza o en alguna vulnerabilidad, no necesariamente tal vez económica, pero alguna vulnerabilidad por la cual terminan siendo cooptadas por este mecanismo y accediendo a esta práctica. Sin lugar a dudas, las mujeres entran en esta práctica y de los casos que me ha tocado revisar, a veces firman un contrato en donde hasta se deslindan de su propia autonomía para tomar decisiones médicas y en donde son básicamente también vistas como un objeto que tiene que llevar en su vientre durante unos meses a ese niño. No pueden decidir por sí si van a tomar tal o cual medicación, si van a ir una cesárea o un parto natural. Situaciones, digamos, que violentan bastante las libertades de las mujeres y en donde creo que las mujeres, como en todo el proceso de trata, llegan muchas veces engañadas o violentadas o cuando vienen una extrema necesidad, lo encuentran como una salida quizás para poder tener una compensación económica. En algunos casos de maternidad subrogada se está viendo, por ejemplo, que estas agencias o estos intermediarios, muchas veces la compensación económica que le dan no termina siendo la pautada, o sí suceden casos como el que les contaba antes de Córdoba, puede pasar hasta que no reciban ninguna compensación económica. Es un caso el de Córdoba quizás para abrir una cápsula específica y estudiar a fondo, de ver realmente todo lo que pasó ahí. Y sin lugar a dudas no hay nada más esclavizante que eso y que estén usando... bueno, y acá entran los feminismos, ¿no? Tanto se hablaba del propio cuerpo, pero no estamos haciendo nada para abolir la trata de personas y por el contrario estamos dejando que cada vez aumenten más modalidades de esta práctica, por ejemplo la trata con fines reproductivos, que básicamente nos cosifica y nos usa a nosotras las mujeres. Así que en esto, para entenderlo como una nueva modalidad de trata, también hay que entender cómo captan o cómo se entra en este sistema. Y sin lugar a dudas por la expansión que está teniendo y por esto que les digo, por el sistema que hay detrás, porque en el sistema hay muchos, yo ahora nombré como a los intervinientes, pero después se necesita el aval o la complicidad en todos los estratos, desde el hospital en donde la mujer va a dar a luz, el obstetra o el médico que vaya a acompañar, muchas veces se programan, se adelantan cesáreas, violentando la propia salud de la mujer también y de ese niño, sin tener ningún recaudo más que cumplir como si fuera un plazo de entrega con la entrega de ese niño que también es visto como un objeto, como un producto de este vínculo muchas veces. Y bueno, y ahí volviendo a los modelos, como los países que han prohibido explícitamente la prostitución y que también la enmarcan en una modalidad de trata, siempre ahí hay una mirada de despenalizar a la mujer. Yo creo que acá tiene que pasar exactamente lo mismo con los avances que hagamos en prohibición explícita de maternidad subrogada. Hay que buscar un mecanismo para que la mujer pueda salir de ese lugar, de ese sistema, de ese círculo, de esa espiral, que básicamente es lo que sucede en la trata y que es lo más difícil. Y esa reinserción después, ese después. No me acuerdo si lo mencioné, pero hay consecuencias. Hay un estrés postraumático por haber gestado y haber entregado, tengas o no vínculo genético, como distinguí antes con, bueno, digamos, yo ahora estoy de 7 meses, o sea, todo el tiempo, ahora mismo mi hijo está dando una patada, o sea, es una conexión, el vínculo materno-filiar tan fuerte que resquebrajarlo, rebajarlo a un contrato, atenta contra la absoluta dignidad de esa propia mujer, de la persona, y sí la lleva a un lugar de ser una cosa. Y sí, por el sistema que hay detrás, no tengo dudas de que estamos ante una nueva forma de trata de mujeres y niños. Bueno, y por último, Ana, quería preguntarte, para cerrar este episodio quizá con un consejo, ¿no? ¿Qué le dirías a otras profesionales del derecho quizá que se topan con una situación de este estilo? ¿O qué le dirías a
una madre que está involucrada, que está gestando en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a ese tipo de personas? Bueno, primero en maternidad vulnerable, que es como, me parece que es donde hay que poner el foco más humano. Ahí creo que hay que abrazar a la mujer que quizás por la propia perversión del sistema, por la necesidad, por lo que sea que haya pasado, entró en este circuito. Creo que esas mujeres son las que más compañía necesitan de parte de nosotras, ¿no? Las efectoras, las mujeres que conocemos, que sabemos que tenemos posibilidad de formarnos en esta temática. Hay que salir a acompañar a esa mujer y ayudarla a reconstruirse y revalorizarse y quizás juntar piecitas que están un poco rotas y que empiezan por dañar esto, lo más intrínseco que es la dignidad de esas mujeres. También, y ahí hay un montón de luchas que tenemos pendientes: inserción laboral, promover realmente programas de acompañamiento efectivo para que ninguna mujer tenga que elegir pasar por esto. Ejemplo, en estas maternidades subrogadas, yo ni quiero pensar lo que debe haber sentido esa mujer en Córdoba que prestó su vientre, que después la abandonaron no solo a ella, sino también a ese niño que nació producto de ese parto. Pensar en esos casos concretos también nos tiene que erizar un poco como para poner ahí la mirada como más humana o el foco de los derechos humanos. Ahí hay mucho que restaurar, muchísimo para restaurar y para restituir en materia de derechos vulnerados. Y después también por ahí un consejo en el marco, ¿no?, del mes de la maternidad. Maternar es, creo que, el acto de amor más fuerte que puede experimentar un ser humano, con todo lo que significa el maternar, el estar, el darse para otro. Y quizás hay un deseo muy sano en parejas comitentes, en esos que buscan la maternidad subrogada como una opción para poder maternar o paternar. Ahí yo también llevaría la mirada más humana. Todos hablamos de trabajar juntos para erradicar la pobreza en el mundo, creo que si hay algo que nos conmueve o que debería conmovernos es cuando vemos vulneración de derechos, ver la vulneración de derechos a un niño o a una niña. Entonces ahí creo que claramente la humanidad hoy tiene modelos o soluciones mucho más humanas para quienes están buscando ese deseo de ser padres, de maternar, ese deseo que puede ser un llamado, puede ser una vocación, puede salir del corazón, y para quien lo quiera, tenemos miles de niños, no solo acá en Argentina, millones en el mundo, de niños que esperan también ser restaurados en ese derecho que tienen a tener una familia. Pensemos en, esto excluye totalmente el modelo, la materia de adopción, y creo que en algún punto la estigmatiza aún más. ¿Por qué? Porque hoy ya un niño que viene con una historia, que viene con haber pasado quizás por alguna medida o alguna intervención o algún problema, es un niño o que va creciendo en edad o que tiene alguna discapacidad, es un niño no escogido para ser adoptado. Y ahí hay que humanizar en todos lados, desde el ámbito judicial, desde el ámbito legislativo, sobre todo desde el lado humano, de aquel que tenga realmente, si hay un deseo en el mes de la maternidad de maternar y no se puede encontrar una vía natural, biológica para poder concretarlo, pensar en la adopción como una opción, en la adopción sin pasar por esta práctica que creo que solo estigmatiza a las mujeres, cosifica a los niños, denigra instituciones fundamentales para el desarrollo de una sociedad como la de la familia, y sobre todo nos pone frente a delitos atroces y ante conceptos atroces en materia de derechos humanos o violaciones gravísimas. Así que un poco que creo que el consejo debería ser ese, o la docencia o la experiencia que podríamos hablar puede ser esa, y es cierto que ahí se necesita también acompañamiento, más promoción, no sé qué tanto trabajo hay profundo y en la promoción de la adopción o en la verdadera concientización, por ejemplo, para
poder... Y bueno, y también, y esto parece que me contradijera, ¿no? Pero doy este consejo, pero también digo, no olvidarnos de lo que está en el centro, que son las personas, que incluso en el Instituto de la Adopción pareciera que yo estoy dando este consejo como para que una familia vaya y cumpla con su deseo. No. El centro de esa relación también, de ese instituto jurídico, es básicamente el derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a crecer en una familia. Entonces también hay que trabajar mucho en esa parte. Creo que nos va a hacer menos egoístas, nos va a volver más humanos, nos va a volver una sociedad más comprensiva, más inclusiva sobre todo, y no nos va a hacer caer o redundar en prácticas que terminan siendo altamente discriminatorias y absolutamente violentas para los derechos humanos. Eso, básicamente. Bueno, cerrando un poco el episodio de hoy, creo que nos llevamos mucha información nueva para procesar. Como decíamos, es un conflicto actual y es un tema que se está tratando alrededor de todo el mundo, que está en la agenda y que tal vez todavía no le estamos dedicando tanta atención como merece, en atención a todos los riesgos que conlleva para todos los actores que forman parte, que nos contabas, desde los niños hasta las madres, y también cómo esta temática pone en jaque algunos conceptos que capaz creíamos ya tener aprendidos, que tienen que ver con la dignidad humana y con las personas como medios en vez de ser fines. Así que te queríamos agradecer por tu experiencia, por tu aporte, por explicar con tanta elocuencia un tema tan complicado y con tanto nivel de detalle, y por hacernos valorar en este mes de la maternidad la importancia que tiene ese vínculo entre una madre y un hijo para el desarrollo y la felicidad de todas las personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.